Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Buenas noches, profe. Y para todos. Bueno, ya vemos 10 personas conectadas. ¿Damos unos minuticos más o vamos a inicio, muchachos? Buenas noches, profe. ¿Qué más, don George? ¿Cómo vamos? Sterling, Freddy, Janet, Leonardo, Wilmer. ¿Qué más Profe, con por las esta buenas parte? noches. Por acá por el valle, preocupados un poquitico, profe. Aburridos. No, 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 eso es. no, preocupados por el calor que está haciendo. Está haciendo un calor intenso. No sé si será acá en el valle, no sé si será en Colo a nivel nacional, pero acá en el valle se está sintiendo demasiado. No, por todo lado, por todo lado. Yo vengo viajando de Bucaramanga. Voy, mejor dicho, salí de Bucaramanga, me tocó parar por aquí en carretera para la clase, pero no está haciendo un infierno de calor impresionante. Y me dice Sterling que si está haciendo calor en Bogotá, ¿cómo será por acá? María dice que en Cartagena está horrible, imagínense. Nosotros aquí, terrible. Dice Martín que en San José del Guaviare llueve todos los días. Carajo, ojalá por aquí, y aquí ya pasaron las lluvias. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dar inicio a esta clase nueva de gestión del sistema de salud. Hoy vamos a hablar de gestión documental e historia clínica para la habilitación de auditoría. Recordemos que todo lo que tiene que ver con historia clínica y con el manejo y todo lo que se tiene que ver con el habeas data de reserva de todo de historia clínica es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo conocer ciertas directrices, más que todo en lo que tiene que ver con esa reserva y ese diligenciamiento de lo que es historia clínica. Entonces hoy vamos a ver ciertas cosas obviamente enfocado en el sistema de salud, referente a esta de la historia clínica. Entonces recuerden que como siempre, la idea es que seamos un poco participativos, ¿no? Pues que dialoguemos, entendamos y sobre todo pues que difundamos esta información. De pronto si escuchan mucho ruido externo me avisan que estoy por aquí orillado en una carretera y no sé si se escucha mucho el ruido de los carros, me avisan muchachos. Bueno, Hasta el momento no. Ahorita afuera está claro. listo. Listo, Arceli, muchas gracias. Listo. Entonces, muchachos, los objetivos de esta clase de hoy, pues obviamente comprender la importancia estratégica de esa gestión documental, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver los documentos para tanto el diligenciamiento como lo que tiene que ver con ese resguardo de esta información, ¿cierto? También ese valor asistencial legal y administrativo de la historia clínica. Yo sé que muchos de ustedes quizá en años anteriores no teníamos como una noción de lo importante que era una historia clínica y en lo que se convirtió en un documento como tal, porque es que la historia clínica hoy en día eh, es una reserva de información del usuario muy importante, ¿sí? Y esa historia clínica antes, la repercusión, digamos, legal no era tan drástica como lo es ahorita en cuanto a la documentación y la información que se guarda en dicha historia. Entonces, es importante, pues, obviamente, entender ese marco legal y administrativo del resguardo de la historia clínica. Identificar también esos documentos críticos requeridos para una habilitación y entender el papel fundamental de lo que son los documentos en las auditorías. Muchas importantes empresas de la salud en Colombia han tenido, digamos que, un marco legal bastante drástico y sobre todo que han tenido que cerrar servicios por esta parte de los documentos, en cuanto a la prestación o en la presentación de documentos y los no certificados digamos, de ciertos servicios para habilitarlos. Entonces, clínicas muy importantes pierden servicios o no se les han habilitado servicios por este mismo proceso. Al igual que laboratorios y empresas pequeñas que quieren entrar a ser parte del sistema de salud, como lo hemos venido hablando, y quizá no cuentan con ese resguardo de documentos y pierden ciertos beneficios, o no ciertos beneficios, sino ciertas habilitaciones que requerían o que estaban presentando para hacer. Entonces, es muy importante esto referente a todo lo que tiene que ver con documentos para la habilitación de servicios de salud. Entonces, ¿qué será esa gestión documental? Pues obviamente un proceso que sistemáticamente se crea para organizar, conservar, consultar y disponer esa información que se requiere
de manera eficiente, ¿cierto? Entonces, cada empresa en cualquier tipo de ámbito tiene un proceso administrativo y un proceso operativo. Y en esta parte de documentos o la parte documental, la parte administrativa es la que tiene que crear, almacenar, distribuir, resguardar, divulgar y todo lo que tiene que ver con documentos. Y más en los sistemas de salud o en todo lo que tiene que ver con procesos de salud, pues obviamente el proceso va a ser muy enfocado o arraigado a este tipo de situaciones. No sé si de pronto alguno de los que está acá en la clase hoy les ha pasado, digamos, en el ámbito de la salud, no sé para la parte de bomberos o la parte, pero de pronto Sterling o Wilmer que han trabajado, que de un momento a otro en la empresa en la que ustedes han trabajado se cierre o se suspende un servicio de un momento a otro. No sé si a alguno le haya pasado o alguien pueda contarnos algo referente a eso, muchachos. Profe, buenas noches. Sergio, ¿nos ibas a decir algo? No se le escucha. Sí, profe, ahí te escucha. Hoy Sergio está sin audio. Sergio, mira a ver el audio y ya te damos paso. María, buenas noches. Buenas noches, profe. No, se le fue el audio a María también. Yor, cuéntanos, Yor. Bueno, pues, profe, a mí sí me tocó ver, digamos, el tema de la Cruz Roja, lo que contaba ayer con la profe, de que, de que debido pues a, a dineros más que todo que pues estaban pues vamos a decir la palabra, que los estaban tumbando. Entonces la Cruz Roja entró en un bache y decidió quitar las áreas protegidas. Alrededor de la mitad de Cali tenía las áreas protegidas de la Cruz Roja. Las Wow. ambulancias también, las ambulancias las quitó. Ellos ahorita nada más están con el banco de sangre y con atenciones en la Cruz Roja como tal, pero de resto esas cosas así las suspendieron totalmente. Imagínese usted las zonas protegidas, sus centros comerciales, empresas que quedaron desprotegidas por todo lo que tiene que ver con los documentos. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de situaciones? Hoy en día una empresa para poder prestar servicios de zona protegida debe contar con ciertos parámetros de tiempo de respuesta, equipamientos, todo lo que tiene que ver con personal. ¿Y qué más ejemplo que acaba de dar George referente a eso? Y más una empresa como la Cruz Roja, casi nadie que está presentando este tipo de situaciones. Recuerden que yo les decía a ustedes hace un tiempo que venía una repercusión legal y en documentos en exigencia para muchas empresas que están prestando servicios en Colombia. Yo me imagino que Cruz Roja en la seccional Cali o en la sede Cali ya es una de estas empresas a las cuales le van a empezar a cerrar servicios. Y no se les extrañe que muchas empresas, quizá de las ciudades en las que ustedes estén, vayan a empezar a presentar este tipo de problemas. No, profe, y los que se quedaron sin empleo, porque pues habían Exactamente, muchos exactamente. paramédicos, muchos que manejaban las ambulancias. Aún me encuentro amigos que están sin empleo, que estuvieron en la Cruz Roja. Entonces, Sí, pues partiendo de ahí, cuando estaba haciendo pues el curso para voluntario, nos tocó esa situación. imagínense esa partecita. Listo, George, muchas gracias. Sterling, Sí, profe, en la institución donde yo laboro actualmente, que es una institución educativa, por ejemplo, eso de las zonas seguras, lo tomó Emer Médicas, no tanto por la cobertura que tengan en términos de las unidades de respuesta, sino por las plataformas que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Esa institución de trabajo pues tiene una base de datos grande de estudiantes, de docentes, de colaboradores, como lo llaman ellos, y Emermédica lo ¿no? que le ofreció a la institución en ese caso es la posibilidad de tener bajo software todo el personal ahí. Entonces tienen dentro de la institución ya como mapeado unas zonas en las que se dividen alto riesgo o menor riesgo, y el Ujú, plus es precisamente ese. Entonces ellos aseguran, por ejemplo, las hojas de vida de los docentes con las valoraciones de salud con las que entran a principio de año, y claro, como que por medio de software les permiten manejar la información clínica de los docentes, de los trabajadores, y así como canalizar de manera más ágil la atención en caso de. Entonces, por ejemplo, zonas como la piscina, las cocinas y los gimnasios, que son como de mayor riesgo,
tienen unos puntos como de atención específicos, pero eso lo logran porque tienen un manejo de la información ahí interna en términos de salud de la gente que está afiliada. Exactamente, así era usted. Empresas como Emermédica, EMI, AMI, todas esas empresas que se encargan cuentan con unas plataformas y digamos, una solidez inmensamente grande. Y estas empresas van a absorber las empresas pequeñas o las que no van a empezar a acogerse a todo lo que viene ahorita en cuanto a gestión de habilitación de servicios. Entonces ahí están las consecuencias. Sergio, ¿ya te llegó bien el audio? Profe, ahí sí me puede escuchar. Sí, sí, ahí lo estamos escuchando bien. Sí, usted se me había conectado al carro y eso no se escucha bien. Profe, bueno, dos cositas. En cuanto a la habilitación, sí me tocó ver varias veces un cuerpo de bomberos X vecino al que en 2 veces le clausuraron el servicio de transporte asistencial por falta de cumplimiento, ¿cierto? Y el cuerpo de bomberos en el que yo estaba, digamos que yo mantenía una pelea incansable con la que era la comandante, porque yo le decía a ella que habilitáramos el servicio como IPS, no solamente los traslados, sino como IPS, porque un cuerpo de bomberos bien pobre, que necesitaba bastantes recursos y una ambulancia, cuando no se pone a facturar es pérdida, o sea, eso no Es genera sino pérdida, exacto. pérdidas. Entonces, por un lado Exactamente. va la prestación del servicio esencial y por el otro lado está el sostenimiento del cuerpo de bomberos y la norma permite que el cuerpo de bomberos, digamos que produzca sus excedentes, pero hay que poner las ambulancias a trabajar. Usted llama a una ambulancia de EMI y a usted no lo llaman al hospital gratis. Eso ya está pago, ¿sí o no? Y la gente se acostumbró que los Exactamente. servicios de ambulancia que no son emergencias vitales, de que los bomberos tienen que llegar en todo momento a atender, sin ellos, Ujú. pues, digamos, en su desconocimiento de que sostener una ambulancia es muy costoso, el sueldo del APH, el mantenimiento y el Sí. desgaste del vehículo. Entonces era una pelea de yo, venga, habilitémonos, vea, le damos la norma, nos podemos habilitar como IPS, no vamos a cobrar por las emergencias, pero sí vamos a cobrar por valoraciones que no son vitales, por traslados que son particulares y una cantidad de cosas. Entonces de ahí la importancia de uno Claro. documentarse bien y conocer bien el gremio a nivel administrativo. Exactamente, sí, muy bien, Sergio. Esa es la importancia precisamente de lo que estamos hablando en este tipo de situaciones. Y lo que les digo, viene una racha de cerramiento de empresas por este tipo de documentación, porque ahorita se incrementaron los requisitos de una manera exponencial y sobre todo en equipamiento y en personal. Entonces, no solo para la parte de ambulancia, sino para todos los servicios adicionales con el que cuenta el sistema de salud en Colombia. Laboratorios clínicos van a cerrar muchos, procesamientos de imágenes diagnósticas, consultorios, esta parte de medicina, ¿cómo es que se llama eso? Preventiva. Todo este tipo de cosas va a empezar a cambiar una cosa impresionante, muchachos. Bueno, entonces los pilares de este proceso, obviamente, en la gestión documental es, obviamente, crear, organizar, consultar y, obviamente, disponer de este tipo de todo lo que tiene que ver con documentos. Una buena gestión documental garantiza una trazabilidad y un cumplimiento. Una empresa que quiera generar, como lo que dice ahorita Sergio, unas ambulancias que no están facturando son simplemente pérdida. Entonces, una empresa que no haga este tipo de procesos obviamente va a marcar una diferencia muy grave y como decía yo ahorita, la cantidad de personas que van a empezar a quedar desempleadas por simplemente malas gestiones administrativas o simplemente no invertir lo que hay que invertir o hacer los procesos como tienen que hacerse para todo lo que tiene que ver con la habilitación de este tipo de situaciones. Entonces, precisamente, la importancia en una IPS, obviamente, para este tipo de situaciones, obviamente, es que cumplan la normativa, ¿no? Que se asegura que el cumplimiento mínimo o los estándares legales mínimos técnicos vigentes en el sistema de salud, ¿cierto? Recordemos que habilitación es mínima y ya acreditación es cuando se van a superar esos servicios que obviamente ya va a incrementar el valor monetario de la empresa, va a incrementar el valor del servicio obviamente la parte de atención al usuario. La importancia de una IPS también es que con una buena gestión documental, las auditorías que se presenten las van a pasar. Si una empresa no cuenta con los requisitos legales, operativos, administrativos y de documentos, pues obviamente no va a pasar una auditoría y simplemente pierde inmediatamente toda la parte de servicios de salud y se cierran los servicios. También obviamente el respaldo que se le tiene que dar a esa empresa como tal. Una empresa habilitada que pasa auditorías, pues obviamente es una empresa que le da respaldo a quién, a los usuarios y a los empleados,
Porque si yo trabajo para una empresa que no está habilitada, cometemos un error en un servicio o se comete un error administrativo, se muere un paciente, digamos, pongámoslo en las casas, en los casos correctos, se muere un paciente o le creamos una lesión a un paciente y esa empresa no cuenta ni con los documentos, ni con los equipos, ni con las habilitaciones, imagínense en el chicharrón, y perdóname la expresión, el chicharrón legal para usted como empleado y para esa empresa y esos representantes legales de esa empresa, porque aquí estamos tratando es con vidas de personas y esa es la importancia de este tipo de situaciones. Y obviamente también la importancia también va en la seguridad, ¿cierto? Que obviamente se protege la información sensible y obviamente se garantiza la confidencialidad de los datos clínicos que se están reservando en este tipo de situaciones, tanto de almacenamiento de historias clínicas como de obviamente las certificaciones que cada uno de ustedes tiene que tener para poder prestar servicios de salud. Entonces, este es muy importante, muchachos, en esta parte, obviamente, dándole esa parte eh, la importancia de lo que tiene que ver con documentos. En una parte de esos documentos, de lo que nosotros hacemos, laboramos y trabajamos, está la historia clínica. Y a mí yo tenía una, digamos, una pequeña duda referente a quizá Freddy, que está en los bomberos, y Sergio, que está en bomberos. Muchachos, la pregunta es, obviamente sé que debe hacerlo, pero les quiero hacer la pregunta, o si alguien más la puede responder. Ustedes cuando hacen un traslado asistencial de algún paciente, obviamente Freddy y Sergio, realizan registro clínico o una historia de ese traslado o un documento de ese traslado, o simplemente en bomberos como es, digamos, ¿cómo es que se llama eso? Servicio a la comunidad, no realizan este tipo de documentos. Me surge esa idea. Y le paso a Freddy, ya le damos paso a Sergio. Freddy. Profe, ¿cómo está, compañero? Buenas noches. Profe, claro que sí. ¿Mm? Se le iba a hacer una pequeña historia clínica para identificar inicialmente, pues, dónde fue el accidente, qué tipo de accidente fue o qué tipo de lesión, trauma, bueno, etcétera, ¿cierto? Nosotros lo hacemos muy básico, muy básico, y al entregar nosotros el paciente a los servicios médicos, exactamente al médico o a la enfermera o a quien lo tenga que recibir, específicamente al médico o a la doctora, Sí, nosotros lo hacemos firmar, ¿cierto? Nosotros no podemos salir del hospital sin que nos firmen la autorización de salida, o sea, sin que nos firmen esa misma hojita. Claro está, el médico revisa, verifica que todo lo que nosotros colocamos ahí sea coherente con lo que el paciente tiene. Claro está que ellos van a obviamente a entrar con su mayor conocimiento a investigar un poco más, pero eso es lo que nosotros hacemos realmente y se debe, lo mismo que todos los documentos, profe, se debe guardar, creo claro, que 10 años, si yo no estoy mal, entonces se debe montar un sí. historial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Algo que dijo el compañero Sergio ahora, referente a un cuerpo de bomberos donde yo también pertenecí, en algún momento llegó una citación de un juez a solicitar un historial clínico de esos, pues de los que nosotros manejamos, de hacía 10 años atrás. Imagínese usted. Entonces, sí lo tenía, se tenía en archivo, pues todo el archivo se tenía en magnético, forma magnética, se tenía todo y se le envió y bueno, se pudo pues solventar eso. Imagínese donde ese cuerpo de bomberos no hubiera contado con ese documento, ¿en qué problema Vainan, se mete el comandante o la comandante? Gracias, profe. claro, se envainan. Listo, Freddy, muchas gracias. Claro, se envainan un problema legal gravísimo por no tener ese registro clínico. Sergio, cuéntanos en tu experiencia. Pues sí, así como menciona el compañero, se maneja una historia clínica donde se detalla pues todo lo referente al paciente y se firma por el médico cuando él recibe el paciente. En caso de que el paciente se niegue al traslado, también cuenta con una exoneración de responsabilidades, pues como para Exactamente. quitarle a uno esa responsabilidad de que hay en ocasiones que el paciente no se deja trasladar y el personal prehospitalario ve que la condición es grave, ¿cierto? Entonces él se hace Ujú, responsable del mismo. Eso, exacto. cierto. Y en estos días estamos tocando un temita, pues donde estoy actualmente, nosotros en Medellín, nosotros no tenemos ambulancias, pero nosotros atendemos emergencias médicas y accidentes, siempre y cuando nos despachen desde el CRUE, porque en Medellín hay Sí, algo que es el 123, que es ellos son los prestadores del servicio de salud, de emergencias, de las ambulancias. Nosotros no tenemos ambulancias, pero en un curso que hicimos de BLS tocamos el tema de que nosotros, por el mero hecho de prestar la atención, deberíamos de empezar como
a diligenciar una especie de historia clínica también, porque se está perdiendo información muy Claro, valiosa. Y sin contar claro que sí. que cuando pasa algún chicharrón, a uno solamente lo protege lo que esté escrito. Porque yo puedo decir, vea, yo atendí a esa persona, pero si yo no tengo un soporte firmado, Ujú. así sea por un testigo, en realidad pues la defensa se le cae a uno. Entonces, y usted sabe que cuando estamos hablando de personas, de tratar personas, es muy complicado, porque todo puede derivar en Total, una demanda. Y para nosotros como total, servidores muchachos. públicos es más grave porque todo tiene efecto espejo sobre nosotros. Entonces, una persona demanda al municipio, el municipio paga, pero a nosotros el municipio nos demanda a nosotros, nos toca pagarle a él. Es una responsabilidad muy grande. Exactamente. Exactamente, Sergio, muchas gracias. Sí, así es. Eso es completamente verídico lo que acaba de decir Sergio. Además, ustedes, si hacen la atención inicial de pacientes, así no tengan el servicio de ambulancia, ustedes deben realizar una nota de atención de ese paciente, en qué se realizó, quién la realizó, cómo la realizaron, qué se hizo, qué no se hizo. Todo eso tiene que ir anotado ahí en tiempo y espacio real, porque eso es lo único, como decía Freddy ahorita, que los va a ustedes a proteger en caso tal de una demanda. Recordemos que a pesar de que nosotros tratamos de salvar vidas, ¿cierto? Estamos tratando de hacer una atención inicial y de salvar vidas, también viene una responsabilidad, digamos, legal que en muchas ocasiones a la gente no le importa si usted estaba tratando de salvar o no la vida de esa persona, simplemente le van a caer encima. Y eso es algo muy importante. Y muchas gracias, Sergio y Freddy, por la información. George, ¿nos ibas a decir algo? Yo sí, profe, pues completando lo que dijeron los otros dos compañeros, nosotros allá tenemos unos formatos donde los llenamos igual. Y nos pasó con el ¿Mm? caso de una señora que pues necesitaba traslado porque pues tenía una posible fractura. Y ella dijo que ella no quería el área protegida. Entonces cuando le dijimos que nos llenara el consentimiento de decir que ella no quería la asistencia médica, ya ahí se echó de para atrás y ya dijo que ella esperaba. Pero sí, sí, allá en el centro comercial como tal, sí tenemos llenamos una ficha Claro, como tal, nombre, teléfono, dirección, EPS todo. y el consentimiento. Si ella no, si no quieren la atención, pues uno lo llena y firma el testigo y la firma ella. Y Exactamente, así es. pues Así como dicen debe los ser. compañeros, no estamos tratando es con personas. Exactamente, George. Muchas gracias, así es. Listo, Wilmer, cuéntanos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Lo, eh, lo que se llenaba anteriormente, bueno, hasta que cuando Bomberos prestó el servicio, o bueno, se sigue llenando es un pictograma, pero en el área de salud, por ejemplo, en el área que nosotros trabajamos, se diligencia el pictograma y se lo anexa a la historia clínica. Exactamente, nosotros, bueno, allá se llama pictograma, nosotros acá lo llamamos, hijo de pucha, se me va el nombre ahorita, el FURRIP, o la nota de traslado del paciente. Digamos que cada empresa puede tener su forma, su llamado, o digamos el enunciado, como lo queramos llamar, pero lo importante es que se diligencie y se anexe a esa historia clínica cualquier tipo de situación que nosotros realicemos en un paciente. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Pues es un documento privado, obligatorio y obviamente sometido a reserva legal, donde se registran todos cronológicamente las condiciones de salud y actos médicos. No solo los actos médicos, sino los actos de traslado. Y acordemos que un traslado en ambulancia también es un acto médico que requiere cualquier tipo de registro y soporte, ¿no? Entonces, esta herramienta puede ser asistencial, obviamente que tiene que ver con la parte asistencial, todo lo que es, garantiza la continuidad y calidad del cuidado del paciente desde el momento en el que lo sacamos del accidente hasta el momento en el que el paciente salió de la clínica, ¿cierto? Eso sería la historia clínica. Parte administrativa, porque obviamente también es la parte legal, que obviamente para todo lo que tiene que ver con facturación, todo lo que se le realizó al paciente tiene que ir anotado en una historia clínica y esa historia clínica es la que nos va a dar qué se le hizo y qué se le va a cobrar a la EPS, bueno, todo lo que tiene que ver con el paciente. Y sobre todo para la parte legal, que es la principal prueba documental en procesos jurídicos, éticos y profesionales en salud. Para que tengamos en cuenta que cualquiera que tenga interacción con esto de la clínica de un paciente o tenga allí cualquier hallazgo o cualquier acción en ese cuerpo o en esa acción médica, APH, hospitalaria, extrahospitalaria de traslado, tiene que estar ahí en la parte legal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Dino, Freddy.
Bueno, profe, no sé, porque a la fecha conozco varios con cuerpos de bomberos. Puedo decir que son pocos, pero son todavía existen donde no hacen este tipo pues yo lo mal llamaba triaje, ¿cierto? Porque es lo que uno hace, llenar ese papelito, pues ese formato. Ellos lo que hacen es llenarlo en la minuta, Sí. ¿cierto? Pues yo entendí después de mucho tiempo que eso no era legal y que pues tan legal no es, ¿cierto? Porque no me están diciendo exactamente qué tiene el paciente o no me están mostrando exactamente qué tiene el paciente. Adicional a eso, dentro de la misma minuta tengo más información de lo que ha sucedido en el día, incendios, visitas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ahí se puede pegar pues cualquier cosa. Pero vuelvo y reitero, Sí, profe, señor. conozco cuerpos de bomberos a la fecha que todavía manejan o que solamente lo colocan en la minuta y no manejan este formato que se tiene para el registro de pacientes. No, muchachos, mire que ustedes tocaron el tema y precisamente con lo que vamos a hablar ahorita de las características de la historia clínica, ella tiene que tener una secuencialidad, ¿cierto? Entonces, se atendió el paciente fulano de tal, Pepito Pérez, y se recogió el accidente en la carrera quinta con calle sexta, ¿sí? Desde ahí, desde el momento en el que Bomberos hizo la atención, ya debe haber una secuencia de la historia clínica. No es desde el momento en el que el paciente llegó al hospital, es desde el momento en el que se le hizo esa atención a ese paciente y desde el momento en el que ese paciente tuvo la primera intervención como tal de salud o de estabilización o cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque si ese paciente llegase a presentar alguna complicación, el hospital va a decir, a mí me lo trajo fulano de tal, me lo trajo bomberos, me lo trajo defensa civil, me lo trajo Yor, me lo trajo Sterling, me lo trajo Jenny, cualquier persona. Y de ahí para arriba se van a pegar a responsabilidades. Entonces, lo que yo anoté en ese traslado, en las condiciones en las que yo encontré ese paciente, va a ser parte de una investigación y obviamente eso va a ser parte de una situación diferente para los servicios que se le van a prestar al paciente de ese tipo de situación. Entonces, también es importante tener en cuenta eso, muchachos. Bueno. George, cuéntanos, ya para continuar. Pero profe, venga, yo tengo una pregunta y Señor. si me permite se la hago a Sergio. Digamos, el que es bombero, digamos, los bomberos a nivel nacional, ellos siguen una misma estructura como tal. Por ejemplo, los de Cali, los del Valle, los de Bogotá, digamos, siguen una estructura como tal, el mismo entrenamiento, las mismas normas, porque pues los bomberos de acá de Cali, cuando ellos hacen una atención, ellos tienen la tablet, una tabla en que manejan los médicos y ellos ahí van poniendo pues todo lo que le hicieron al paciente, digamos, como digo, el nombre, la dirección, qué tiene, qué no tiene, qué se le receta, si se le va a recetar el APH, ¿no? Entonces tengo esa duda, si a nivel nacional los bomberos manejan las mismas directrices o son diferentes por ser de otra región. Pues yo tengo entendido, muchachos, que pues, los cuerpos de bomberos son independientes en cada una de las sedes, pero se debe manejar una misma directriz porque es un idioma mundial, ¿no? Pero no sé, Freddy, que nos responda esa pregunta ahí en esa parte de ellos que son bomberos. Sí, profe, se la tiraron al compañero Sergio. Bueno, realmente estamos hablando de que Cali es un cuerpo de bomberos, creo que es voluntario, pero es uno de los cuerpos de bomberos más grande y mejor estructurado a nivel nacional, ¿cierto? Entre esos está también Medellín, que es un cuerpo de bomberos oficiales. Ellos manejan una estructura muy distinta, pero todo se conlleva a lo mismo, o todos deberíamos hacer lo mismo, como el profe lo estaba diciendo. Es más por el tema legal, ¿cierto? El desconocimiento de la norma no nos exime de ella. Si usted no firma, si usted no hace firmar un documento de esto, si usted no llena un documento, llámese tanto prehospitalario como de formación, como de equipos, como de todo lo que nosotros mantenemos o tenemos siempre dentro de nuestras estaciones, pues hombre, todo eso puede causar un daño, ¿cierto? El tema de entrenamientos y de eso, sí, a nosotros nos rige la ley 1575 y varias resoluciones y artículos y todo ese tipo de cosas, pero cada estación en ese sentido ya sí es autónoma, realmente. Si yo tengo el presupuesto para conseguir tablet, pues en ese caso yo lo consigo. Si no, pues hombre, la antigüita, lapicero y papel, pero se tiene que llenar por obligación.
somos bomberos de Colombia, pero a la misma vez estamos separados por muchas cosas. Claro que sí, listo. Rey, muchas gracias. Ya lo doy paso a Sergio. María, buenas noches. ¿Nos ibas a decir algo? No se te escucha, María. Ahora sí, Buenas noches. señora. Sí, profe, así como dice el compañero Freddy, hay bomberos voluntarios y hay bomberos oficiales, por ejemplo, como en Turbaco y Ujú. pero en uno de los cuerpos de bomberos, bueno, en el de bomberos Turbaco donde yo pertenecí, pues no se maneja ningún formato de paciente, sino que se escribe en la minuta pues el accidente, lo que ocurre, lo que pasa, se llama, pues, si es de traslado, se traslada y si no, pues, se llama a la entidad médica y pues se hace toda la valoración y pues lo respectivo al proceso. Pero en sí, no. Y pues Bomberos Turbaco tampoco maneja ambulancia. No sé por qué, debería, y pues la parte de bombero de allá, más que todo, no hay como tal una persona que esté certificada en la parte de salud. Y más Listo. que todo hay muchos hombres, no le dan la oportunidad pues a las damas a ser parte pues de muchas cosas de ahí. No sé ahora porque no estoy allá, pero antes sí, a las mujeres como que muy poco les daban esa oportunidad. Bueno, ahorita, gracias a Dios, he visto muchas mujeres bomberos y los cuerpos de bomberos se han fortalecido en esa parte también. Bueno, vamos a dar la paz a Sergio Estellen y continuamos. Sergio, cuéntanos. Profe, que sí, digamos que tristemente en el país la prestación del servicio público esencial de bomberos es muy desigual, ¿cierto? Porque todo depende de los recursos con los que cuente el municipio. O sea, que los municipios están separados por categorías y en base al contrato que tengan, uno se tiene que ajustar a sus presupuestos, porque desde la nación, desde la dirección nacional, la verdad, la dirección nacional hay veces parece pintada. Manejan mucha plata, pero no se ve hay veces la inversión. Pero cuando, digamos, uno pertenece a un cuerpo de bomberos o monta un cuerpo de bomberos, uno sabe en el barco que se está montando y tiene que cumplir con todas las normas que estén en Colombia, leyes y decretos. Por eso tenemos cuerpos de bomberos llenos de demandas, porque nos montan unos sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Y al usted tener un bombero de planta, usted tiene un trabajador y la ley lo mira como un trabajador y no como un bombero. Cuando usted tiene una ambulancia, a usted el Estado lo mira como una entidad prestadora de salud y no como un cuerpo de bomberos. Un ejemplo, un cuerpo de bomberos X en el que trabajé en estos momentos está embargado porque no pagaban los impuestos de la ambulancia, que nunca hicieron el trámite de convertir el cuerpo de bomberos en régimen especial, nunca registraron el vehículo, entonces para la DIAN eso no es una ambulancia, es una camioneta. Entonces, desde el desconocimiento es que nos vamos metiendo hay veces en esos chicharrones. Por eso, tristemente acá un comandante muchas veces es la persona que más tiempo lleva ahí, que fue el que lo fundó, pero se nos olvidó que los cuerpos de bomberos necesitan que los comanden administradores, que sepan en el chicharrón en el que se están metiendo y cómo cumplir todas las normas que nos aplican, porque ser bombero no nos exime de cumplir con todas las regulaciones, ¿sí o no? Entonces, eso Exactamente. es un chicharrón bastante largo, profe, pero créame que en general en Colombia se ven muchos problemitas de ese tipo, ¿cierto? Por eso muy Sí, bacano por los compañeros que están acá, que se están formando como auxiliares, porque eso es un paso muy grande para las instituciones a las que pertenecen, porque ya hablamos de personal que va a estar cualificado. Muchas gracias, exactamente, profe. Sergio, muchas gracias. Mire, muchachos, que es importante lo que acaban de decir, ahí les complemento yo una parte. Conozco el caso de una institución que es la Defensa Civil, la cual prestaba servicios, no diré en qué región fue para no herir susceptibilidades, pero ellos tenían una ambulancia no habilitada, una ambulancia que no estaba habilitada, pero pertenecía a la Defensa Civil colombiana, estaba con los logos de Defensa Civil colombiana. Resulta que hicieron la atención de un accidente, recordemos que las Defensa Civil son voluntarios, sí, voluntarios.
Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita de historia clínica. Hicieron la atención de este paciente, de la recogida del accidente, recogieron el accidente. El señor al que recogieron era un médico especialista en cardiología que tuvo un accidente, iba con su familia. 3 de los familiares del accidente murieron, 2 quedaron, él y la esposa quedaron vivos. Recogieron a este médico y su esposa de una manera, digamos, no tan correcta. El señor estaba consciente, ahorita orientado y tenía una fractura, pero obviamente la esposa fue la que sufrió más el impacto. Al hacer el levantamiento del accidente y la inmovilización, bueno, todo lo que hicieron con la señora, cometieron bastantes errores, los cuales el señor documentó, ¿cierto? Y trasladaron a la señora. La señora desafortunadamente murió. El señor, que era el médico, se pegó de ahí, de esa parte, y empezando porque la ambulancia no estaba habilitada, porque el personal que estaba recogiendo los accidentados no tenía competencias para estar en una ambulancia, porque el hecho de que usted sea defensa civil no lo hace ser parte de un sistema de salud para poder estar transportando pacientes independientemente de la institución que sea. El todo fue que el chicharrón tan importante que se metieron, tan grande, que se dio una demanda gravísima, grandísima, y obviamente el señor la ganó, y obviamente les tocó pagar un poco, ¿no?, de plata, y esa seccional les tocó cerrarla, así de simple, porque no cumplían, no tenían ambulancia habilitada, o sea, la ambulancia no estaba ni siquiera habilitada, y el personal que estaba trabajando en esa ambulancia no cumplía con los requisitos para mínimos para trabajar en una ambulancia. Entonces, de ahí, bueno, y otra cosa, no llenaron ninguna historia clínica del traslado de la paciente, ni de él como paciente. Entonces, desde ahí, imagínense ustedes, importante ustedes, muchachos, ya para terminar el tema, que si ustedes tienen algún tipo de acción con pacientes, sea que traslade paciente o no, pero ustedes tengan acción con el paciente, importante que hagan una nota de enfermería para que se pueda anexar, o una nota en la que describan el procedimiento, porque eso los va a eximir a ustedes en una responsabilidad. Y como decía la compañera, en una minuta no es un documento legal, una historia clínica sí es un documento legal. Bueno, muchachos, continuamos, ya ahorita seguimos dialogando de esa parte. ¿Cuáles son las características de una historia clínica y que es importante que ustedes la tengan en cuenta si van a realizar una nota? Que tenga esa integralidad, ¿cierto? Que debe contener todos los aspectos del estado de salud del paciente. Inicial, lo que usted vio en el paciente y lo que usted encontró en el paciente. Tiene que tener una secuencia lógica, no una secuencia ilógica. Recogí el paciente en la calle Sexta, trasladé el paciente al hospital, pero cuando recogí el paciente lo encontré con la tensión arterial baja. No, tiene que tener una secuencialidad lógica, ¿no? Obviamente eso es muy importante y eso tiene que quedar consignado en el orden cronológico en el que se ocurrió la atención, desde el momento en el que se entregó, recogió el paciente hasta el momento en el que se entregó el paciente. Después de que usted entregó el paciente, no se puede devolver a explicar lo que usted ya hizo al momento de entregar el paciente. Algo muy importante. Claridad, tiene que tener un lenguaje, obviamente, técnico, preciso. La letra tiene que ser legible para evitar malas interpretaciones y obviamente errores en la valoración de lectura de esa historia clínica. El registro, la oportunidad de registro, digamos que tiene que ser exactamente posterior a la atención. Usted realizó la atención del paciente e inmediatamente se realiza la historia clínica o la atención de ese paciente, ¿no? No se va a poner usted a ver el paciente y tiene herida en la cabeza, tiene fractura. No, usted hace la atención del paciente y después, obviamente, por el principio de oportunidad, inmediatamente se realiza ese diligenciamiento de lo que se hizo en el momento. Y obviamente, muchachos, la confidencialidad de esa historia clínica. Ese documento es restringido. Únicamente el personal de salud y el paciente tienen acceso a esa historia clínica, nadie más. No se puede divulgar, no se puede pasar, no se puede darle al amigo para mirar qué le pasó en las piernas al otro. Entonces, eso es importante que tengan muy en claro eso. Y vamos a distribuir cada uno de estos. Entonces, el contenido básico obligatorio de esta historia clínica, ya hablándolo en la parte hospitalaria como tal, ¿cierto? O en la parte de atención APH, que es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, como primera medida, tiene que tener una identificación de los datos del paciente, nombre y número de cédula completo del paciente, sin errores, nombre y número de cédula del paciente. Importante, porque usted tiene que identificar tanto con el nombre como con el documento de ese paciente. Como segunda medida, sí, dice Fernando que igual los tiempos de salida de la base y llegada al sitio. Sí, señor, Fernando tiene razón, se me olvidaba esa partita, gracias, Fernando. La hora de salida, salimos a las 7, llegamos a las 7:15 al sitio. Todo eso tiene que ir
como orden cronológico en la historia clínica, desde el momento en el que ustedes recibieron la información, porque el tiempo cuenta también en esa parte. Bueno, identificación, anamnesis, obviamente, ¿cuál es el motivo de consulta, enfermedad? ¿Por qué vamos a llegar allá? ¿Encontramos accidente de tránsito o ya se hace llamado a ambulancia para accidente de tránsito? ¿O encontramos paciente en condición de calle con tal y tal situación? ¿O nos dirigimos a la casa, a la dirección tal donde se encuentra el paciente fulano de tal con cédula tal, el cual el paciente presenta tal y tal condición? Esa sería la anamnesis del paciente. ¿Cómo encuentra usted a ese paciente en esas situaciones? Y si el paciente es informativo, pues obviamente qué antecedentes tiene, qué medicamentos tiene, todo eso como esa parte. Después de esa anamnesis o investigación o indagación del paciente, viene el examen físico, que es los hallazgos que usted, no que le contaron, no que el paciente le dijo, lo que usted, como enfermero, como APH, como bombero, como rescatista Cruz Roja, como rescatista de defensa civil, etcétera, encontró en el paciente fracturas, heridas, hemorragias, presión arterial, saturación de oxígeno, signos vitales, todo lo que usted en el examen físico encontró en el paciente, ¿cierto? Después de eso, obviamente, plan de manejo. ¿Cuál sería el plan de manejo en la atención prehospitalaria? Se procede a inmovilización del paciente y traslado a la institución de salud fulana de tal. ¿Listo? Eso es importante, el plan de manejo. Soportes, pues lo que usted anotó en signos vitales sería un soporte. Si usted pudo hacerle algún tipo de glucometría al paciente, eso sería un soporte. Si usted le tomó la presión al paciente, eso sería un soporte, perdón. Para clínicos, consentimiento informados, el paciente no desistió del traslado, eso sería un consentimiento informado y eso se van a anexar ahí. Y obviamente que esa historia clínica tenga la identificación de la persona o el personal o profesional que hizo esa atención. Si usted es bombero, pues bombero fulano de tal. Si es auxiliar de enfermería, pues el auxiliar de enfermería tal. Si es paramédico, el paramédico tal. Importante poner cargo, profesión y nombre completo y número de documento. Eso es el contenido básico, obligatorio de una historia clínica, sea cual sea la situación en la que se presenta este tipo de hallazgo, muchachos, como para que lo tengan en cuenta y sepan ustedes que esta información es la que salva todo lo que tiene que ver con la parte personal o legal en atención de pacientes. Ténganlo muy en cuenta, muchachos. Freddy, cuéntanos. Profe, rapidito. Usted de pronto nos podría, pues lo pido más personalmente, compartir ese formato para mirar la forma de mejorar el que nosotros o el que yo manejo en la estación. Porque obviamente pues el que nosotros tenemos es algo muy básico, obviamente es con todos los logotipos y todo el tema de escudos de la estación de bomberos, pero sí sería bueno como, ya que estoy en el tema de estar estudiando enfermería, buscar la forma de abarcar un poco más ese formato que nosotros manejamos. Como le digo, profe, el de nosotros es demasiado básico. Si usted de pronto nos puede compartir uno para yo anexar, mirar qué quito, mirar qué agrego, se lo voy a agradecer. Y otra cosa rapidito, profe, que de pronto el compañero Sergio no lo dijo, es de que nosotros como bomberos no estamos obligados a hacer atenciones prehospitalarias. Nosotros solamente tenemos 3 funciones. Ahí se está mirando una, a ver si hacemos las atenciones prehospitalarias, pero solamente tenemos 3 funciones por la ley 75 que nos dice que rescate en todas sus modalidades, atención de incendio en todas sus modalidades y atención con materiales peligrosos. Nosotros hacemos la atención en primeros auxilios porque siempre nos van a buscar a nosotros. Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, los organismos de socorro llamados independiente como quiera, pero siempre nos van a buscar a nosotros. Nos han despertado a medianoche en un aguacero porque un muchacho en una moto se accidentó, entonces salgan a nosotros y no somos preparados, realmente no somos preparados, nos defendemos con lo poco que sabemos. Gracias, profe, voy a anotar el número, profe, gracias. Listo, ahí les anoté el número del chat. Si quieren cualquier cosa de inquietud, con muchísimo gusto, muchachos, yo les puedo colaborar. Yo le consigo un formato, Freddy, claro que sí, de historia clínica, para que lo puedan como complementar y lo puedan anexar, que es muy importante que ustedes se curen en salud de todas maneras. Así ustedes no sean personal de salud entrenado, es importante que llenen ese documento mejor dicho, como decimos, seguridad mata confianza. En Colombia toca todo, sí. Entonces es importante esa parte, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, la historia clínica en cuanto a la habilitación, obviamente es importante tener en cuenta que debe ser un registro completo, ¿cierto? No pueden tener campos vacíos y si hay un campo vacío se debe subrayar. Por el caso de Freddy que me está diciendo los formatos cuando no se llenan o no es nuestra competencia llenarlos, pero es un formato el cual yo voy a entregar, se tiene que subrayar los espacios de terminación
para que nadie más le coloque con otra letra o le anexe situaciones a una historia clínica, cuando las historias clínicas son diligenciadas a mano. Muchachos, tengan en cuenta eso. Y es un consejo que les doy personal. Si ustedes están entregando registros de traslados de pacientes, cualquier tipo de situaciones, y hay espacios en blanco, subrayen. Si usted terminó su historia clínica y no llenó el espacio completo, es importante que llenen esa parte, ¿sí? Y subrayen para que no haya una anexo a mano o cualquier tipo de situación que les comprometa a ustedes su historia clínica. Importante esa parte, ¿cierto? La trazabilidad, ¿cierto? Que la relación sea clara, verificable, la orden médica y su ejecución. Todo lo que ustedes pusieron esa nota de enfermería tiene que tener verificación, ¿no? Obviamente tiene que tener una trazabilidad. Si son firmas o son sellos, que sea obviamente legible y entendible para que obviamente el personal, si es firma registrada, porque hay médicos que registran su garabato, pues que el garabato tenga un registro, obviamente para ese tipo de situaciones. Que obviamente esa historia clínica tenga una custodia y un archivo, así como decía Freddy que tenían que guardarla 10 años, sí, 10 años toca guardarla, es importante tener en cuenta eso. Y obviamente tiene que protegerse, que no se vaya a dañar, que no vaya a tener ningún tipo de situación, porque si se llega a verificar o a solicitar esto en la clínica, tiene que estar ahí. Y que los datos sean seguros, es decir, que nadie tenga acceso a esa historia clínica, a menos que el paciente lo autorice o él mismo sea quien los divulgue. Sterling, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, en relación a la parte que estaba tratando de la clase y con lo que iniciamos, que era como en el manejo ya organizado de todo lo que tiene que ver con historias clínicas, por lo menos acá en Bogotá, historias clínicas, fórmulas médicas, incapacidades, dentro de las entidades de salud, todas vienen de manera digital, tanto con los membretes como las firmas del médico para evitar de que tengan alteraciones durante algún procedimiento, al igual que los traslados hospitalarios para exámenes, para remisiones, para que el cuerpo de atención que haga el traslado, la unidad de traslado, simplemente reciba y con la misma entregue. Lo único que se llena ahorita actualmente a mano son las atenciones que hacen las unidades de 552 ya de atención prehospitalaria, de atención en vía, o que se deben llenar a mano, Sí. pero por el resto son totalmente virtuales y eso es lo que le ha venido quitando ese registro calificado, lo que ha tenido que varias empresas se cierren. ¿Por qué? Porque no tienen el software completo para poder hacer esa trazabilidad. Así es. Sí, señor, Sterling tiene toda la razón. Eso ha dado pie para muchas cosas porque obviamente ya tienen que actualizar ese tipo de situaciones y eso también ha dado, digamos que cierre de empresas precisamente por eso, porque no cuentan con ese tipo de cosas y ya es un requisito fundamental para poder editar servicios. Tienen que contar con historia clínica digital y con archivos o programas digitales para ese tipo de situaciones. La atención hospitalaria, a pesar de que ya hay tablets para ese tipo de situaciones, aún se puede manejar de esa parte y por eso es que yo les hago como la aclaración que si ustedes llenan historias clínicas manuales, sellen completamente esos espacios en blanco para que no haya alteraciones en la información, porque eso puede desencadenar muchas situaciones graves. Bueno, muchachos, muchas gracias, Esther. Documentos que revisa el auditor en este tipo de situaciones. Primero, obviamente, la hoja de vida actualizada con los soportes y títulos de cada una de las personas que está prestando este tipo de servicios. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta porque este tipo de auditorías obviamente van a desencadenar esa revisión de documentos y si el personal no cuenta con el documento legal, pues obviamente va a entrar en este tipo de inhabilidad. Y por eso también se han cerrado empresas por este tipo de situaciones. Lo otro es el proceso y las guías, los protocolos clínicos, las guías de manejo institucional y todo lo que tiene que ver con manuales de bioseguridad en cuanto a la atención asistencial prestada a cada uno de los pacientes. Esto no tiene negociación en ningún tipo de caso de nada, absolutamente nada. La gestión de calidad también, todo lo que tiene que ver con calidad, seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con reportes de eventos adversos y reportes de mantenimiento de equipos y todo lo que tiene que ver con esa parte. Y también en la parte de auditoría se revisa todo lo de historias clínicas y aquí la importancia de lo que estamos hablando ahorita en historias clínicas. Una historia clínica mal diligenciada en un paciente y desafortunadamente ese paciente presenta alguna alteración de salud posterior, murió el paciente, se perdió la información y el paciente la necesitaba y usted estuvo involucrado en esa atención, usted tiene un problema legal ahí por ese tipo de situaciones porque no se puede. Si ya usted entregó su historia clínica y la encargada de la pérdida de esa información fue la empresa, pues la empresa es la que tiene el chicharrón y usted ya tiene algún tipo de situación ahí en la cual le va a ayudar
digamos, a solventar este tipo de situaciones. Bueno, muchachos, la ruta de un documento en una IPS, como para que ustedes tengan este tipo de información o más o menos de conocimiento. Digamos que la generación crea el registro durante el acto asistencial, ¿listo? Entonces, la IPS Famisanar creó la atención del paciente Pepito Pérez. Entonces, hubo una historia clínica, ¿cierto? Entonces, ese registro se incorpora de todo lo que tiene que ser el paciente en una historia clínica, ¿cierto? Esa historia clínica da desde que el momento en el que llegó el paciente a la institución hasta que el paciente salió y quedó una historia clínica de una atención de ese paciente. Esa historia clínica se entra a un archivo, ¿cierto? Un almacenamiento físico o electrónico, que si es electrónico debe estar legal y certificado el software para que tenga este tipo de situaciones. Si es físico, pues obviamente debe tener unas condiciones de almacenamiento. Esa historia clínica debe tener una repercusión de consulta, es decir, que en cualquier momento la persona solicita la información, esa información está completamente asequible y aquí tiene acceso tanto el personal de salud que requiera la historia clínica para caso clínico del paciente, como el paciente si requiere una copia de su atención. La custodia, que es la preservación y un largo plazo legal, no me acuerdo si son 10 años o 15 años, la verdad no en este momento no tengo la información clara, porque eso cambió mucha parte por la parte digital, pero la custodia siempre tiene que tener una preservación de un largo plazo según la ley, ¿cierto? Y obviamente cuando ya se hace la eliminación, si es física, esa eliminación tiene que hacerse de una manera adecuada porque son documentos y los documentos se deben destruir cuando ya entran en una disposición legal pero de una forma normativa para una disposición final. Entonces, ese ciclo de vida del documento garantiza trazabilidad y seguridad en la información, como para que tengamos en cuenta cómo en una IPS se maneja este tipo de situaciones, muchachos. Bueno, errores frecuentes en este tipo de situaciones y que obviamente no debemos como tener nosotros en cuenta cometerlos. Em, digamos, registros incompletos, falta de firmas, falta de la nota, se perdió la nota en la parte de abajo, se me borró la nota de enfermería o campos obligatorios sin diligenciar. Ahí hay un registro incompleto. Y si hay un registro incompleto, no tiene una transferencia de historia clínica. Esta historia clínica lo jode, digamos la palabra así, a usted si usted fue el que llenó esa historia clínica, ¿cierto? Protocolos desactualizados y las guías o manuales de manejo no reflejan la normativa en la práctica actual. Digamos que usted atendió a un paciente y decía que el paciente necesitaba una aspiración en la sala de urgencias y usted anotó, se realiza aspiración y cuando venimos a mirar el protocolo, el paciente ni siquiera había una aspirador en la sala de urgencias o el paciente no requería una aspiración y usted anotó esa aspiración de ese paciente. Entonces hay un protocolo que no se cumplió, ¿cierto? Que la historia clínica, si es diligenciada a mano, no puede llevar letra ilegible y no puede llevar tachaduras. Una historia clínica no puede llevar un tachón. Una cosa es cerrar un enunciado con una línea para que no haya mala interpretación de ahí para abajo o que anexen información, y otra cosa es que haya tachones en la historia clínica. No puede haber tachones en una historia clínica. Tampoco pueden haber documentos vencidos que no concuerden con la parte de la periodicidad del paciente. Es decir, una radiografía que se anexó a esa historia clínica, pero la radiografía era esa de 6 años. No puede haber ese tipo de situaciones. O contratos legales del personal de servicio que está prestando el servicio de salud a ese paciente con documentación vencida y le prestó servicio al paciente. Eso también puede ser errores frecuentes de este tipo de cosas. Y otra cosa es cuando se detecta que la información de ese paciente se ha divulgado a otras instituciones de salud, a empresas particulares, X o Y por Y motivo, esa información tampoco se puede divulgar. Entonces, esos son errores bastante comunes, muchachos, que se presentan y que obviamente nos van a afectar tanto en la parte de los procesos, como en la parte de los procesos legales, como en la parte documental de todo lo que tiene que ver de ese tipo de situaciones. Eh, digamos que buenas prácticas, obviamente, en organización de este tipo de situaciones, obviamente, en la clasificación, que tenga esa categorización lógica y estandarizada para la recuperación eficiente de la información, ¿cierto? Que si el paciente necesitó una copia de la historia clínica de la atención que tuvo ayer, pero también necesita una copia de la historia clínica que tuvo hace 3 años para hacer una comparación, esa información tenga veracidad, ¿cierto? Y que sobre todo se encuentre en donde el paciente la requiera, ¿sí? No que vengan 6 días o vengan 7 días a ver si la encontramos. No, esta parte tiene que tener una parte importante que es la clasificación y obviamente la información. Eh,
Solamente en la control de versión, solamente que solo se utilice ese documento y sea aprobada por la institución y por el paciente, ¿cierto? Esa documentación no puede tener una divulgación aparte de la empresa en la que la está utilizando. Digamos, a usted lo atendieron en la Clínica Fundación Santa Fe y la Clínica Fundación Santa Fe tiene su historia clínica de atención del 15 de abril al 27 de junio, que fue la atención y usted salió del hospital, ¿cierto? Entonces, esa misma información no puede ser la misma información que va a tener la Clínica Chayo, porque es que la Clínica Chayo llamó al de archivo de la Santa Fe para corroborar la versión. No, las versiones no pueden tener ese tipo de situaciones como para que tengamos. Hoy en día, como decía ahorita el compañero, el respaldo digital, ya la digitalización de este tipo de situaciones debe contar con un software y cada empresa tiene que contar con esto. Si las empresas no se actualizan a este tipo de situaciones, deshabilitan servicios porque no pueden seguir con este tipo de situaciones. Y obviamente que el acceso sea seguro para que garantice la información y que solo le llegue a quien tiene que llegar. En este caso, si es solicitud médica, solicitud de la parte legal o solicitud del paciente. Nadie más puede tener acceso a este tipo de información. Dinos, Gloria. Hola, profe, buenas noches, Buenas equipo. noches. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna norma o ley bajo la cual se regula la digitalización de los documentos clínicos? Digamos que en la habilitación de los servicios de salud, para cada una de las instituciones a las cuales van a habilitar servicios, les exigen que cuenten con un software, ¿sí? Cada empresa puede manejar el software que quiera, pero ese software debe tener un registro y debe tener un orden cronológico legal. ¿A qué me refiero yo? Que si acaso esa historia clínica de esta empresa entró en una fase de intervención de auditoría, la empresa auditora o el gobierno puede contar con esa información. Entonces, no hay una normatividad clara para como especificar que sea el mismo software a nivel nacional, digámoslo así, pero sí es que cada empresa que habilite servicios de salud y haga atención de pacientes, ese software debe estar tanto registrado y contar con una trazabilidad a la cual tengan acceso tanto la información, la parte legal, la parte administrativa y los pacientes. Entonces, esa parte sí. Digamos que la normativa del registro de historia clínica es la de Data, que obviamente es la información que se requiere de nivel personal como tal, y esa información no puede ser transferida ni transcribida a ningún tipo ni pasar a otro tipo de información. ¿Sí? Entonces, para esa parte, la pregunta que le entendí a la compañera es que, digamos que no hay una parte regulatoria que obligue a las empresas a que manejen el mismo sistema, sino que cada empresa debe presentar en la habilitación, perdón, en la habilitación presentan el software que tienen y ese software es analizado si cuenta o no cuenta con los requisitos para poder almacenar este tipo de información. De esa manera es que se maneja este tipo de información en cuanto a registros clínicos. O sea, una empresa puede contratar o diseñar su software, pero ese software debe estar registrado y tiene que tener acceso y trazabilidad en todo lo que tiene que ver con información. Bueno, muchachos, ideas clave para recordar y para terminar. La gestión documental es el pilar que respalda siempre la calidad en salud. O sea, si hay buenos documentos, hay buen personal, esto va a respaldar siempre todo lo que tiene que ver con la parte de prestación de servicios de la empresa. Las auditorías no solo van a evaluar la atención práctica, sino también todo lo que tiene que ver con evidencia en documentos. Entonces, las auditorías no solo se hacen en la parte asistencial o la parte operativa, también se hace en la parte administrativa, la parte de documentos. Si no cuentan con los documentos, simplemente se cierran. Un documento sólido o una documentación sólida va a fortalecer siempre la habilitación y obviamente la mejora continua de servicios de salud o pues la continuidad de la empresa como tal. Si no presentan la documentación sólida, pues simplemente se cierra. La historia clínica es una herramienta asistencial con alto peso legal. Y aquí es donde quiero que ustedes comprendan lo que estamos hablando, muchachos, ahorita, que lo que ustedes anoten, lo que ustedes hagan, lo que ustedes intervengan con un paciente, anótenlo y entréguenlo, porque eso va a ser su arma para defenderse legalmente ante cualquier situación que presente el paciente que usted está atendiendo, ¿cierto? Y por último, muchachos, esos registros deben ser siempre completos, no incompletos y con letra legible. Tiene que ser oportunos en cuanto a la cronología de la atención del paciente y sobre todo que tengan seguridad. Entonces, muchachos, vea que la importancia de la clase que tuvimos hoy, o de lo que estamos viendo hoy, muchas gracias a las personas
que intervinieron en esta importante clase, porque mire que aclaramos muchas dudas referente a servicios y sobre todo, muchachos, consejo personal que les doy nuevamente referente a esta parte, anoten todo lo que vean en el paciente, anoten todo lo que hagan en el paciente en el momento de la atención, si son prestadores de servicios de salud o si son trabajadores del área de la salud ya hospitalaria, en alguno de los casos, muchachos, hagan siempre notas de enfermería claras, concisas, directas y legibles, porque, muchachos, en una repercusión legal, cuando uno se enfrenta a encarar qué hizo, por qué anotó, por qué hizo, por qué no hizo, es donde uno dice, ojalá yo hubiera anotado todo. Entonces, muchachos, importante esa parte. Les agradezco muchísimo la atención prestada a esta clase. Importante también que esta información también queda siempre en la plataforma. Si ustedes quieren tener acceso a la plataforma, la piden, que ahí tienen acceso a esto. Y también recuerden que la clase queda grabada siempre para cualquier tipo pues, si ustedes quieren que recopilar cualquier información de la clase, ahí está. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud, muchachos. Toda la información clarita. Sí, profe Clara, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, esta fue la clase del día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos el jueves con Prehospitalario. Vamos a tener otro tema muy importante el jueves. Entonces, los que tienen clase conmigo el jueves, ahí los espero, muchachos. El jueves sí les cumplo, no voy a fallar porque ya arreglé el computador. Ya hoy que más prueba que lo tengo en carretera y me funcionó bien. Entonces, listo, muchachos. Nos vemos el jueves. Que tengan buena noche. Muchas Profe, gracias, muchísimas profe. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Una feliz noche. Gracias, buenas Cuídense noches. todos. Gracias, profe. Feliz noche Profe, para muchas todos, gracias, bendiciones. compañeros. Dios los bendiga.